En primer lugar, yo cuando estaba pensando, principalmente cuando se me colocó hablar después de la máster Michelle, siendo ella la representante regional de la coalición por la Corte Penal Internacional, yo pensé, ¿qué puede venir a decirles a ustedes un abogado de asistencia social, que ya ni siquiera estoy en penal, sobre el Estatuto de Roma y lo que estamos celebrando en este momento? En primer lugar, pensé, voy a hablar sobre la Corte Penal Internacional y sus desafíos y las condiciones. Viendo que la máster Michelle ya abordó en ese punto, voy a irme al segundo punto que me puso a pensar que qué es lo que nosotros estamos celebrando o conmemorando en este momento. ¿Qué sería? Lo que estamos conmemorando en este momento es la codificación de un derecho internacional que era una lucha que se ha dado desde hace muchísimo tiempo y que se cuajó, por decirlo así, se cuajó efectivamente en 1998 en Roma, por eso se llama el Estatuto de Roma. Ese estatuto no solamente es la creación de una Corte Penal Internacional, es la creación de un Código Penal Internacional. Entonces, en ese punto y sabiendo que aquí hay muchos colegas que son conocedores de la materia penal, voy a hacer herético, voy a ser hereje. ¿Por qué? Porque el derecho penal internacional va a romper con los dogmas que todos tenemos del derecho penal interno. Entonces, de una vez les digo que van a escuchar cosas que no van a cuadrar, que van a decir, pero eso no era así, y de una vez me disculpo por ello, porque sí es un poco romper paradigmas. El derecho penal internacional nace ante lo ineficaz que es el derecho penal interno. ¿Qué es lo que sucede? Y la máster Michelle expuso un poco sobre ello, de que esto viene a ser una evolución que se viene dando desde 1919. ¿Qué es lo que sucede? Y para los que me conocen, ya empiezo con la parte histórica, saben que voy por esa parte generalmente. ¿Qué es lo que sucede en 1919? Termina la Primera Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial desarrollada por el Kaiser Guillermo, que el Kaiser Guillermo y todas las potencias que se involucran en esta guerra utilizan una serie de armas de guerra que no son muy bien vistas. Entonces, lo que sucede es que las potencias ganadoras, como siempre, determinan cuál es la verdad en ese momento. En el Pacto de Versalles, lo primero que hacen ellos es, tenemos que juzgar a este señor que cometió todos estos crímenes. Pero el problema es que es un rey. Entonces, ¿cómo podemos hacer para juzgar a una persona que siempre ha sido fuera de lo que tradicionalmente conocemos como parte del derecho? Una persona que en ese momento era superior a todos los demás. Entonces empieza a hablarse de que tiene que haber una trascendencia del derecho internacional para poder tratar este tipo de lesiones graves a los derechos humanos. En ese entonces no se hablaba de derechos humanos, sino se hablaba de la santidad, porque estamos en 1917, de la santidad del derecho internacional. ¿Qué era lo que importaba en ese momento? El pacta sunt servanda. Se había pactado entre las potencias que no se iban a utilizar ciertas formas de guerra, y se utilizaron. Entonces, ellos lo que veían lesionado era ese elemento del derecho internacional. ¿Por qué? Porque no se había dado ese paso al actual, al moderno derecho internacional que tenemos en este momento, que es el que menciona la máster Michelle. El derecho internacional basado en el individuo, que reconoce que el individuo, la persona humana, es merecedora de derechos, no solo lo interno de sus países, fuera de sus fronteras y por su mera condición de ser humano. Eso es la idea que surge, empieza a hablarse en ese momento, en 1919, el Tratado de Versalles se intenta cumplir, el Tratado de Versalles es completamente incumplido en todos sus extremos, principalmente porque Alemania resurge de su condición y empieza otra guerra mundial. Esta otra guerra mundial para en seco todo lo que son los intentos de una codificación penal internacional. ¿Qué es lo que sucede? Llega lo que desde el punto de vista sociológico, histórico y desde el punto de vista de la tradición de la tradición judía, se conoce como la Shoah. No sé si lo pronuncié bien, pero esto significa el holocausto. ¿Qué es lo que sucede?
se utiliza la tecnología, aquel proyecto modernista. Recordemos que el proyecto modernista lo que busca es que por medio de la tecnología el ser humano domine el entorno. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano no solamente está dominando su entorno, está dominando a otros seres humanos. Entonces se implementa una tecnología capaz de destruir miles de millones, bueno, no, miles de millones exageré, miles de vidas, millones de vidas, en una forma completamente tecnológica, como si fuera una empresa completamente encargada de crear muerte. Eso fue el régimen nazi. Muerte tanto a la población judía como muerte a todos aquellos oprimidos y oprimidas. Porque la concepción nazi, ese proyecto nazi, no era la destrucción meramente de la población judía, era el establecimiento de una raza superior, un completo darwinismo social, donde se iba a eliminar, se iba a pasar una aplanadora por todo aquello que no nos permite avanzar. Discursos que parecen ser muy conocidos y que vuelven a sonar por ahí. Esa aplanadora que se aplica por medio de la tecnología se da cuenta, evidentemente, cuando las potencias ganan, entran, logran realizar su incursión en Alemania y en todos los demás países controlados por el régimen nazi, descubren las máquinas y las maquinarias, las verdaderas industrias de muerte, las verdaderas industrias donde se estaba produciendo miles de muertes, muchísimo sufrimiento. Cuando se entra a este momento, se dice: esto no se puede permitir, no se puede tolerar que se esté utilizando esta tecnología que debería ser el desarrollo para poder oprimir más a aquellos que están menos favorecidos. ¿Qué es lo que sucede? Esto es un proyecto filosófico. Es un proyecto filosófico en el sentido de que voy a mencionar ciertos nombres, no quiere decir que ellos sean los más importantes, sino como siempre son los que me parecen más atinados. Es un proyecto filosófico que se ve en un discurso muy bien armado de Walter Benjamin cuando hace un análisis del Angelus Novus. Si ustedes buscan en sus celulares, van y ponen Angelus Novus de Paul Klee, van a ver que es una figura un poco abstracta, es parte del movimiento en este momento. Estamos hablando de 1922, que fue esa pintura, y Walter Benjamin observa que es un ángel, ¿verdad?, que está batiendo sus alas y viendo hacia atrás. En lugar de estar elevándose, está viendo hacia atrás. Entonces Walter Benjamin determina, ese ángel representa la sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad avanza, se desarrolla en el cuerpo, en el sufrimiento humano de los oprimidos. Ese ángel está viendo cómo sus alas de desarrollo está destruyendo la humanidad misma. Eso es un proyecto filosófico que posteriormente es mejor desarrollado, porque Walter Benjamin lo que tenía era unas tesis que no logra plasmar en un tractatus o en un elemento filosófico propiamente dicho, sino que viene a ser desarrollado más o menos organizado por Adorno. Adorno habla de lo que viene a ser una modificación del elemento kantiano, que estamos hablando de evidentemente toda la tradición alemana en la filosofía, el elemento kantiano del imperativo categórico. Entonces Adorno dice, es que tenemos que modificar el imperativo categórico. El imperativo categórico tiene que ser no aquello de que yo tengo que manifestar y hacer mis acciones conforme lo que yo creo y con lo que creo conveniente. No, el imperativo categórico, a partir de un hecho tan traumático como fue el Holocausto, tiene que ser el nunca más. Nunca más. Hay una autora que quiero traérselas porque es importante traer, que viene a interpretar a Adorno, que se llama Tafala. Tafala hace un análisis de todo este imperativo categórico negativo adorniano. Ella indica que tiene tres elementos. Primero, la negatividad. ¿Qué quiere decir la negatividad? Es un no, nunca más. Después de eso llega a hablar de la mímesis. No voy a entrar porque es un concepto filosófico complejo y no es de interés para esta exposición. Y después habla del elemento más importante del imperativo categórico negativo adorniano, desde mi punto de vista y de lo que viene a ser atinente a la exposición, que es la memoria. En todo momento tenemos que recordar hasta dónde podemos llegar como humanidad. Hasta dónde podemos llegar con nuestro desarrollo tecnológico, hacia dónde podemos llegar con nuestros discursos, hacia dónde podemos llegar con nuestras aspiraciones de desarrollo humano.
Ese es lo más importante del imperativo categórico negativo de Adorno, es el recordar eso. Y él le pone muy claro, y él dice, es un momento que causó una fisura traumática tan importante en la historia que tenemos que seguirlo recordando. Por eso todos aquellos, y aquí voy haciendo como una mezcla, porque me gusta ir metiendo cuñitas, todos aquellos que hablan, tenemos que superar el pasado, tenemos que superar las heridas, la herida cierra cuando usted no la ve, la herida se restablece cuando usted no se da cuenta. Todas esas historias van en contra de ese imperativo categórico negativo adorniano. Tenemos que estar recordando qué es posible que podamos hacer. ¿Por qué? Porque si no lo vamos a repetir. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es el elemento, esa es la función filosófica propiamente de esto. Hay otros autores que lo pudieron haber desarrollado mejor, que tal vez no conozca, pero me parece que el acercamiento adorniano es un acercamiento muy claro para lo que es la justicia penal internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que estos elementos sociológicos, filosóficos, históricos se incorporan a las normas como todo elemento social. No pasó de inadvertido el elemento del Holocausto, no pasó inadvertido lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial tenemos uno de los elementos más importantes del derecho internacional moderno, mejor contemporáneo, creo que es una palabra más ajustada. Es la creación de la ONU, el Organismo de Naciones Unidas. Si ustedes se van a la ONU tiene un fin específico que está en su artículo 1, claro, está todo el preámbulo, pero el preámbulo generalmente son palabritas bonitas. El artículo 1, que ya es propiamente una norma del derecho internacional, establece cuáles son esos fines de la ONU. Para que los países, luego de la destrucción que fue la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para un fin en específico. ¿Qué es? Son 3 elementos, hay más, y ustedes leen la norma, van a encontrar más, pero para la importancia de esta exposición, voy a mencionar solamente 3 elementos. 1, mantener la paz y la seguridad internacional. Segundo, relaciones de amistad, una palabra un poquito poética, entre las naciones basándose en el principio de igualdad de derechos. Y después está la cooperación internacional entre las naciones. Estos elementos son básicos, porque a partir de acá empezaron a decir las naciones, no nos va a pasar otra vez como nos pasó con el Kaiser, no nos va a pasar que el Kaiser se va a ir, eso es como chisme, que el Kaiser se fue con la prima y la prima lo protegió y nunca lo entregó a la justicia internacional. No nos va a pasar eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a codificar, vamos a hacer un tribunal internacional que venga a resguardar esos elementos que vienen en la Carta de la ONU. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un intento en los primeros tribunales internacionales, que es el Tribunal Militar Internacional, que es establecido por las potencias ganadoras, un juez de cada potencia, y evidentemente van a juzgar a los perdedores. Nunca se juzga, Paul Klee, nunca se juzga a los ganadores, se juzga a los perdedores. Y eso tiene que quedar claro porque es un elemento que tenemos en nuestro derecho penal interno. Se juzga a los perdedores. Este elemento lleva a que se crea ese tribunal. Luego de eso explota la tensión entre Estados Unidos y Rusia, no se pueden poner nunca de acuerdo en el Consejo de Seguridad, que tiene este magnánimo derecho de veto, que decide qué se hace y qué no se hace en la comunidad internacional, y me tomo el atrevimiento de decirlo. Entonces, ese elemento hace que durante muchísimo tiempo no se pueda volver a discutir sobre derecho penal internacional. ¿Por qué? Porque saben que si lo discuten entre ellos se van a juzgar y van a utilizar el tribunal como una forma de hacer política. Siempre los tribunales son utilizados como una forma de hacer política, pero iba a ser muy evidente. Todo lo que sucede, y ahí va la pregunta de la Máster Michelle, lo que sucede es que este proyecto se lleva a cabo hasta que vuelve a suceder algo en las narices de Europa. ¿Por qué? Porque está bien que siga sucediendo no importa, lo que está sucediendo en Asia, no lo vemos, no lo tenemos presente, lo que no está dentro de mi rango de visión no existe. Entonces, ¿qué importa lo que está pasando en Asia? Hay algunos preocupados por lo que pasa en Asia. ¿Qué importa lo que pasa en toda África? ¿Qué importa? Pero algo sucede en las narices de Europa. Estalla el conflicto de los Balcanes, estalla el conflicto yugoslavo.
Entonces, en el conflicto yugoslavo, que todo mundo era enemigo de todo mundo y nadie sabía cuándo era amigo de otro, estalla en la cuna de la civilización, la cuna de nuestra filosofía, la cuna de nuestra política y la cuna de nuestro derecho. Estalla ahí. Entonces dice, no, aquí sí ya tenemos que volver a hablar de derecho penal internacional y también recordemos que hay unos africanos que se están matando ahí en Ruanda, también hagamos algo por esos africanos. Entonces se hacen dos tribunales penales internacionales ad hoc para una causa en específica y se crean los tribunales penales para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ante todo esto, y ya me he tomado creo que tiempo excesivo, ante todo esto nunca llega a lo importante. ¿Qué es el derecho penal internacional y por qué dije que iba a ser herético en la parte de la dogmática penal interna? El derecho penal, bueno, voy a hacer un breve resumen. Después de eso, en 1998 se logra crear la Corte Penal Internacional y se tiene un estatuto, que es este de acá, que viene con normas de fondo y normas procesales. Que su fin en específico es cumplir con el artículo 1 de la Carta de la ONU y dice que los bienes jurídicos tutelados son esos que se repiten: paz, seguridad internacional y resguardamiento de las personas, ¿verdad? Porque ya estamos en 1998, ya se ha visto cómo el derecho evoluciona, el derecho internacional, hacia la persona humana como centro de todo el funcionamiento jurídico. No solamente el derecho internacional, también el derecho interno. Aquí lo importante es que el derecho penal internacional es simple y sencillamente un cambio de paradigma absoluto del derecho penal interno. ¿Qué tenemos en el derecho penal interno? ¿Por qué existe el derecho penal interno? ¿De dónde nace el derecho penal interno? Eso hay que preguntárselo siempre. ¿Siempre ha existido derecho penal? Es una buena pregunta. El derecho penal, por lo menos como lo conocemos actualmente, que es un derecho penal garantista, toda esta teoría y todo el influjo ferrayoliano, el derecho penal está diseñado para contener el ius puniendi estatal. Entonces, son una serie de normas, una serie de principios que vienen a decir cómo el ius puniendi debe ser encauzado. ¿Para qué? Para dar una pena. Para dar una pena en específico, ¿verdad? Entonces, eso es el derecho penal interno. Pero hay voces que dicen, un momentito. Esa aplicación del poder. El poder generalmente elude a los poderosos. Entonces, tenemos que crear una serie de normas para proteger a estas personas que están por debajo de los poderosos. Entonces el derecho penal interno se crea y se rodea de una serie de principios garantistas para proteger a la persona humana, para protegerla de ese influjo de poder que es un todo desbocado, diría Hobbes, contra el ser humano. Entonces, tenemos una persona desfavorecida, entonces siempre que pensamos en el pobrecito, pensamos en la frase de Galeano, de eso de que el derecho penal pica a los descalzos. Entonces siempre pensamos en los pobrecitos y pensamos en ese que está ahí, que todo el poder está en contra de él, que tiene aún, voy a poner el caso costarricense, que tiene un OIJ con no sé cuántos miles de millones para poder hacer investigaciones en contra de él, que tenemos una fiscalía con no sé cuántos miles de millones de colones también para pagarle un fiscal o una fiscal para que esté persiguiéndole sus acciones, y una persona completamente desprotegida. Bueno, hasta cierto punto. Ya no soy defensor penal, entonces ya me puedo permitir ciertas licencias. Entonces, el elemento ahí, el elemento que vemos ahí, es que es una persona desprotegida ante el poder. Ok, muy bonito el discurso, pero si yo ese discurso lo confronto con un ciudadano que no es un simple ciudadano, porque la historia de la igualdad es una historia muy linda en lo mítico, muy falsa en la realidad. ¿Qué pasa contra ese ciudadano que no es común? ¿Qué pasa contra ese ciudadano que verdaderamente tiene elementos de poder, que puede controlar el poder? ¿Cómo vamos a aplicar esas estructuras del derecho penal interno a ese ciudadano con poder? Entonces, ahí seguimos hablando del desprotegido, de que él necesita garantías para exponenciar su situación jurídica y para protegerlo ante ese poder desbocado. No es así. Y eso es lo herético del derecho penal internacional. Y ahí van a salir las voces y me dirán,
autor muy conocido que habla de que al final de cuentas el derecho penal internacional es un derecho penal del enemigo. Pero es porque se utilizan estructuras, y se los voy a decir desde ahora porque todo va a ser chocante. Si ustedes utilizan estructuras dogmáticas del derecho penal interno para analizar conductas del derecho penal internacional, nada les va a calzar y todo va a parecer un gran mamarracho que no tiene ningún sentido. Así se los digo. ¿Por qué? Porque el derecho penal internacional va en contra del poderoso. Va en contra de aquel que utiliza toda una maquinaria de poder, toda una fortaleza tecnológica para cumplir fines que están completamente contrariando la Carta de las Naciones Unidas. Porque como lo dijo la máster Michel, en el derecho penal internacional tenemos dos víctimas. Una víctima inmediata, que es aquella que en carne propia, el oprimido, que ve cómo los derechos le son completamente arrebatados y su humanidad es completamente desconocida y se vuelve un objeto para un fin político de un sujeto o sujetos que determinan una circunstancia, cómo esa persona lo sufre, pero también lo sufrimos como humanidad. Y aquel que no me diga que no sufre, al ver lo que está sucediendo en países como Venezuela, lo que está sucediendo en países como Nicaragua, lo que sucede en todo lo que fue los conflictos que sucedieron en Yugoslavia, al leer una sentencia tan fuerte como podría ser todos los del caso Focha, todos los del caso Furuncija del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. Quien no sufra al leer eso, no me puede decir que no es una víctima mediata. Somos víctimas mediatas de lo que sucede allá. La inmediata lo sufre en carne propia. Nosotros lo sufrimos como representados ante este principio de humanidad y amistad. Entonces, todo cambia. Este elemento ya no podemos utilizar las estructuras penales internas ante este tipo de comisión de criminalidad. Y ahí me voy a poner un poquito técnico, yo creo que me estoy abusando demasiado del tiempo, espérense para ver el tiempo. Me voy a poner un poquito técnico porque mi formación de continental europeo me lo exige, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con los tipos penales internacionales? Y yo creo que eso es como lo más importante del derecho penal internacional y lo voy a decir al final. Pero es que utiliza una categoría criminológica que es completamente revolucionaria. Esa categoría criminológica es la macrocriminalidad. Macrocriminalidad es un elemento que se ha estudiado y se ha desarrollado a partir de que esto no es delitos comunes. Esos son delitos que trascienden ese delito del que hurta el atún en un supermercado, el que comete homicidio en contra de su pareja. Esto trasciende. Seguimos sufriendo, pero esto trasciende porque tiene elementos especiales. Esos elementos especiales es esa utilización del poder de la forma más macabra que existe, para la eliminación del hermano, de la hermana, para la eliminación del oprimido. Es una búsqueda de utilización del poder completamente contraria a todo el derecho internacional. Esa utilización del poder debe ser penalizada, debe ser juzgada y debe tener una pena conforme a la conducta que se está cometiendo. Ahí nace el derecho penal internacional, en ese concepto de macrocriminalidad. El concepto de macrocriminalidad que lo pueden encontrar en un autor como Kai Ambos, que por cierto hago el comercial, aquí vi libros de él, que está vendiendo el señor que vende libros, ahí tiene libros sobre este elemento de macrocriminalidad. Y esa macrocriminalidad política, la utilización de una estructura de poder para realizar estos actos completamente macabros, esos actos completamente contrarios a toda humanidad y sentido común. Ese es el elemento más poderoso del derecho penal internacional. Eso junto con otras estructuras, porque se rompen principios, aquí las cosas son imprescriptibles, son imprescriptibles. Aquí, las cosas, un poco técnico, los delitos son imprescriptibles. Acá no existe territorialidad, todos los países son competentes para juzgar hechos que atañen a delitos, competencia de la Corte Penal Internacional o lo que se denominan los delitos internacionales, además de que no existen inmunidades, no existe posibilidad de decir un momento, estoy en mi podio, aquí nadie me puede venir a arrestar, y eso ojalá que lo sepan algunos, que desde los podios emiten estos discursos que causan grave sufrimiento a las personas. Y ya para no seguir abusando de ustedes,
En esos, ¿qué hace un delito internacional? Es una pregunta que cuesta responderla. Puedo tirarle 3 líneas de qué hace un delito internacional. Me baso en un autor que se llama Verle. Son 3 elementos que hacen un tipo internacional. ¿Por qué? Y ahora los voy a explicar. Dice, el injusto imputable individualmente y una amenaza de pena. Eso es nuestro tipo común y corriente. Es una delimitación de una conducta que se considera desvaliosa. Esa conducta desvaliosa va a tener una consecuencia del poder que va a ser imposición de una pena. Tenemos que es una norma del ordenamiento jurídico internacional. Al principio eran normas consuetudinarias, ¿verdad? Eso también es raro entre nosotros los penalistas internos, porque una norma consuetudinaria que viene de la costumbre y porque un tribunal hace 200 años dijo que eso era ilegal, sigue siendo ilegal, pero es porque es una manifestación de este sentimiento de la comunidad internacional de que esa conducta no debe ser permitida. Y el otro elemento es que son punibles sin importar las barreras que nosotros mismos inventamos de las fronteras. Son punibles siempre. Y al siempre rompe barreras espaciales y rompe barreras temporales. Esos son los 3 elementos. Y para mí el más importante es el primer elemento. ¿Por qué? Porque tiene que ser imputable individualmente. Por ahí van a escuchar muchos discursos, tal vez los van a escuchar acá, y ya van a saber que aquí va a estar un detractor. Van a escuchar muchos discursos de que algunas conductas tienen que considerarse penalmente internacional, penalmente imputables, por decirlo, o punibles, por decirlo de alguna forma. Es que tiene que haber una persona, una estructura, alguien que se aproveche de una estructura, pero ese alguien tiene que existir. No puede ser un elemento mítico fantasioso que decimos, existe un grupo ahí atrás manejando las cuerdas de, permítame que lo diga, patriarcado, capitalismo. Eso no es el derecho penal internacional. Existen otras corrientes de la criminología moderna, principalmente todo el nuevo Ferrajoli, si les gusta esta materia, de la criminalidad moderna y lo que se llama la criminalidad, la criminalidad de los poderosos, que no necesariamente es imputable a sujetos en específico. En el derecho penal internacional sí lo necesitamos. Sí necesitamos que sea una conducta imputable a un sujeto. Ese sujeto debe ser conocido, ese sujeto debe saber que sus conductas eran malas, así de sencillo, o sea, sus conductas eran penalmente perseguibles, y ese sujeto debe actuar conforme a ese conocimiento. O bien debe ser una violación tan grave a su conocimiento presunto. ¿Qué es conocimiento presunto? Y ya con esto ya me estoy abusando. El conocimiento presunto es que a nivel internacional, los tribunales penales internacionales y la Corte Penal Internacional dicen, no, un momentito, a mí no me venga con que usted era el presidente de un estado y no conocía las reglas y las normas de Nuremberg, o las reglas y las normas del internacional humanitario. A mí no me venga con eso. A mí no me venga que usted es un militar de alto rango que lleva 30 años en la milicia, 10 de ellos preparándose, y que no conoce cuáles son las reglas y principios de la guerra, porque lamentablemente hemos llegado tan adelante en la destrucción del ser humano que hay reglas de la guerra, para que sepan. Hay reglas para hacer guerra. A mí me parece inconcebible, pero sí, hay reglas para hacer guerra. Entonces, esto quiere decir que no se puede llegar ante un tribunal penal internacional y decir, sí, yo era el presidente, pero yo no conocía esos elementos. A mí me pusieron ahí porque yo era como el más carismático, era la persona que más votos jalaba, entonces me pusieron ahí. Eso no se vale, y ya lo han dicho bastante. Sépanlo, si hacen un estudio de la jurisprudencia internacional, se ha dicho muchísimo este desconocimiento. Entonces esto crea normas de imputación muy interesantes, como la responsabilidad del superior, crea normas del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, se creó el Joint Criminal Enterprise, o sea, aprovecharse de una empresa criminal, literalmente una empresa criminal, por eso el concepto me parece muy revolucionario, aunque fue hace 20 años, pero bastante revolucionario, porque es el aprovechamiento de una empresa para cometer actos completamente deplorables. Entonces, yo no sé cómo voy con el tiempo, ni sé si siguen teniendo interés en la exposición. Entonces, voy a ir como puntualizando, voy a ir como puntualizando esos elementos, ¿qué es lo que buscamos en este Congreso? En este Congreso, y por eso digo que el elemento más fuerte
de todo lo que se ha expuesto, el elemento más fuerte es esto de la memoria y el elemento más fuerte es el de la macrocriminalidad, es para que nosotros a lo interno, nosotros como fiscales, personas defensoras, personas juzgadoras, desde lo interno veamos a ver qué nos sirve del derecho penal internacional. Yo era un joven iluso que pensaba que en ese momento, no sé, iba a estar en la Corte Penal Internacional realizando algún tipo de práctica en ella. No sucedió, evidentemente estoy acá. Pero lo que sí me puse a pensar es, ¿de qué me sirve todo eso que estudié? ¿De qué me sirve haberme literalmente comido toda esta cantidad de libros? Y lo que estoy intentando lograr, porque es un proyecto y va a ser una empresa que va a continuar, creo que por siempre, es ver qué estructuras de este derecho penal internacional nos sirven a lo interno. ¿Qué estructuras nos sirven para pensar más allá de la criminalidad, de tener un derecho penal que está estructurado, pensado y desarrollado para una criminalidad absolutamente común? Existen personas, sujetos que se están aprovechando de aparatos de poder a nivel interno, por supuesto. Esas conductas son punibles ante la Corte Penal Internacional, no hay presupuesto para ello. Entonces, eso es lo que debe calar y esperamos que eso sea lo que cale y por eso es tan memorable el discurso, la exposición que dio el máster que nos acompañó al principio y ganó el concurso de ensayos que propusimos. Es tan memorable porque traigamos ese derecho internacional a lo interno. Traigámoslo, pongámoslo en práctica. No podemos esperar a que la comunidad internacional nos resuelva todo. Pongámoslo en práctica a nivel de los países internos. Eso es uno de los elementos que me hizo pensar eso. Otro de los elementos que me hizo pensar eso fue porque con un grupo también de jóvenes ilusos empezamos a hacer un poco de actividades relacionadas con esta materia y como jóvenes ilusos yo siempre llegaba a mis profesores que les tengo tan alta estima, y llegaba y les decía, descubrí leyendo acá ambos, descubrí a Verle, Basuni, una serie de autores, descubrí estas normas y lo primero que me dijeron es, ¿usted para qué estudia eso? Si aquí nunca va a haber guerras, ¿y usted para qué estudia eso si no tenemos militares? ¿Y usted para qué estudia eso si aquí no hay violaciones graves a los derechos humanos? Intenté, porque fue un intento de buscar que sí había, no lo encontré, ¿por qué? Porque siempre que nos ponemos en una comparación con la comunidad internacional, evidentemente aquí estamos en un paraíso, ¿verdad? Comparativamente estamos en un paraíso, pero eso no nos puede hacer olvidar que los derechos humanos es una tarea siempre pendiente. Así estemos en Suecia, así estemos en Costa Rica, así estemos en Nicaragua. Es una tarea siempre pendiente. Entonces, yo también, ante este cuestionamiento que me hacían, hay que traer esas estructuras. No es posible que un sujeto indique que le están cometiendo tortura, indique que está siendo sometido a una serie de actos degradantes, crueles, y no sea interpretada esta conducta como lo que es. Entonces ahí es donde descubrimos, y yo creo que ya he abusado demasiado, ahí es donde ya descubrimos que se nos ocurre el primer tipo penal interno que conocemos. Entonces, de ahí sí llega un imputado, fui defensor, lo repito, llega un imputado golpeado y lo primero que pensamos, lesiones. Hay un sujeto con poder que está utilizando todo el mecanismo que le otorga la impunidad absoluta para que sus actos no puedan ser perseguidos. Parece que sí. Tengo que interpretar eso como lesiones, o podría interpretarlo un poquito más allá, irme hacia abuso de poder, un delito ya funcional, o podría irme ya un poquitito más para allá y verlo como un grado menor de una tortura. Esas son las cuestiones que debemos plantearnos. Eso es lo que invita a este tipo de actividades, espero que sea lo que invite, o bien ganarse el título. Hay algunas personas que eso es lo que buscan, no hay problema, es es permitido. Pero lo que invita es eso, la reflexión y ver cómo todo eso que se está exponiendo lo podemos poner en práctica. Esa sería la exposición. Lo que viene de la Corte Penal Internacional no lo conozco y ya sería lo que expuso de forma magistral la máster Michelle. Agradezco a todos la atención y estoy disponible para cualquier tipo de preguntas y si no sé la respuesta, ahí intentaremos buscarla. Muchísimas gracias.